¿Cómo están? La agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán no solo deja al descubierto la estrategia imperial de imponer políticas a la nación persa para que entregue sus recursos, también pone sobre el tapete la importancia que tiene esa región para la economía global y cómo ha generado impactos en la cadena global de suministros. Ese será nuestro tema en la presente emisión del Mapa. Bienvenidos, soy Aaron Romero. Momento de revisar nuestro habitual mapa. Precisamente hablamos de las rutas vitales del comercio marítimo. Desplegamos este mapa mundi en Asia Occidental. En ese continente se ubican las rutas que son vitales para el comercio marítimo. Hablamos, por ejemplo, del Canal de Suez en Egipto, una obra de ingeniería de 193 kilómetros que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo y por donde transita hacia el estrecho de Bab al-Mandeb, que separa a Yemen de Asia, de Djibouti, también de Eritrea. Estamos hablando del Cuerno de África, conectando también el Océano Índico. La existencia del Canal de Suez evita que los buques deban rodear el continente africano que tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados, acortando la ruta entre Asia y Europa en semanas de viajes y ahorrando también enormes costos en combustible. Por sus aguas transita el 12% del comercio mundial y el 30% del tráfico global de contenedores. No solamente estamos hablando de energía, sino también del traslado de mercancías. Por otro lado está el estrecho de Hormuz, ubicado entre Irán y Omán. Este paso natural tiene unos 33 kilómetros en su punto más angosto, por la que transitan el 35% aproximadamente del comercio mundial de crudo y el 30% del comercio mundial del gas licuado de petróleo por vía marítima. Sus aguas están controladas por 3 miembros de la Alianza de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, estamos hablando también de la OPEP Plus, Emiratos Árabes Unidos, Omán y la República Islámica de Irán. Además, por esta vía natural transitan fertilizantes, 55% de azufre, 30% de urea y 25% de amoníaco. Cuando hablamos de fertilizantes, estamos hablando de un insumo muy importante para los cultivos, estamos hablando de la alimentación. La diferencia entre ambas vías es que al bloquear el canal, por ejemplo, de Suez, se tendría una ruta alternativa, aunque sea más costosa, por supuesto. Sin embargo, en el caso del Golfo Pérsico, no tiene otra salida viable si se cierra el estrecho de Hormuz, como en este momento está bloqueado parcialmente, lo que genera la elevación de los costos y también presiona la economía mundial. De inmediato analizamos este tema y lo hacemos con el doctor Julio Gambina, especializado en temas de economía mundial. Doctor Julio, bienvenido a la pantalla de Telesur. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo está? Doctor, estamos ante la presencia de un escenario que la propia Agencia Internacional de Energía durante esta jornada cataloga como una crisis ampliada. De hecho, dice que la paralización del tránsito por el estrecho de Hormuz, una medida que por supuesto tomó Irán luego de los ataques de Estados Unidos a Israel el día 28 de febrero, tiene efectos que superan la crisis del petróleo que la agencia, por ejemplo, enumera. Estamos hablando de la crisis del petróleo y del gas de 1973, 79 y del año 2002 en conjunto. ¿Qué puede decirnos de esto, profesor? Y sí, es realmente mucho más grave porque si nos remontamos a la crisis de los 70, en rigor era una crisis de reservas petroleras agotadas en Estados Unidos, que era el principal consumidor y productor de petróleo. Y el tema se resolvió relocalizando territorialmente la producción petrolera en Oriente Medio. Y de hecho, Oriente Medio se constituyó en el principal productor y exportador de petróleo mundial, e incluso causa de confrontaciones globales. Y eso de alguna manera se proyectó hasta el 2015, hace 10 años Estados Unidos retomó el carácter de primer productor de petróleo a nivel mundial, recuperando la situación que tenía en los 70. Pero claro, todavía por Medio Oriente transita el 20% de la producción petrolera mundial. Como ustedes están señalando en este informe,
geográfico mostrando el mapa, es un territorio clave estratégico y convengamos no solo petrolero. E incluso estamos en un momento de mucha incertidumbre de la guerra. Estamos a horas del ultimátum y estamos escuchando versiones muy diversas. Un presidente de Estados Unidos que está diciendo que hay alguna propuesta de solución conversándose hace último momento, pero hay muchísima incertidumbre y por eso el precio escala y prácticamente ya duplica el precio que el petróleo tenía antes del inicio de este conflicto, que se estimó desde parte de Estados Unidos que tenía que durar unas 4 semanas. Bueno, ya superó ese tiempo y el horizonte habla de una perspectiva de crecimiento del precio internacional del petróleo y del conjunto de los suministros que están vinculados al petróleo y sus derivados. Por lo tanto, es una crisis muy distinta a la crisis petrolera de los 70, que tiene derivaciones y consecuencias que es importante analizar y considerar, sobre todo porque Estados Unidos consiguió en los años 70 eso que se llamó petrodólares, que es que el comercio internacional de petróleo se lleve adelante con la divisa estadounidense, mientras que hoy, a propósito del cierre de Hormuz y de la crisis de los últimos años incluso, bueno, ya empiezan a tallar otras monedas, especialmente la moneda china, y por lo tanto no solo hay que hablar de crisis del petróleo, sino que esta situación del petróleo impacta en la crisis monetaria y en la crisis económica del sistema mundial. Por Julio, es que, y hay que decir también que mientras nosotros acá estamos conversando a través de la pantalla de Telesur, hay un canal israelí, el canal 13, que de hecho difunde o pone la cuenta regresiva de este ultimátum que usted bien nos menciona sobre este ultimátum que ha hecho el presidente Donald Trump. Profesor, yo le voy a pedir que se mantenga en pantalla porque vamos a sumar este análisis a el colega periodista Daniel Seizo. Daniel, bienvenido a la pantalla de Telesur. Bueno, como dijo o acaba de decir el profesor Julio Gambina, no solamente es energía, también está la interrupción de cadenas productivas. Una muy esencial, por ejemplo, la de los fertilizantes para el cultivo de los alimentos. ¿Qué puede pasar en las mesas de las familias de todo el mundo? Porque el gas licuado de petróleo sirve para alimentar a los fertilizantes que se usan en los campos para producir los alimentos. ¿Qué puede pasar entonces en las mesas precisamente de la clase trabajadora a nivel mundial? Daniel. Buen día. Bien, tenemos que señalar, tal y como lo estáis haciendo, que esto es una crisis que se va acumulando. Es un sistema capitalista comandado por un imperio en franca decadencia que a día de hoy se ve ya agotado, no ve salidas a situaciones que se vienen arrastrando desde décadas atrás. Y es muy importante señalar cómo en este punto la escasez de fertilizantes puede afectar a otros pueblos. Si bien estamos viendo cómo este cierre del estrecho Hormuz está ahogando las economías occidentales y va a afectar claramente al precio cada vez más en alza de productos básicos que tendrán que pagar la clase trabajadora, el ahogamiento de estos fertilizantes parece incidir especialmente, o podrá hacerlo en un futuro, en un continente como el africano, que tiempo atrás ha hecho caso de las recomendaciones de diferentes organismos internacionales, todos ellos comandados por la voz occidental, en el que se pedía una especialización productiva que a día de hoy se está viendo como un camino sin salida, como una apuesta realmente suicida para este continente, y que algunos pueblos del mismo, como es la Alianza del Sahel, llevan tiempo denunciando. Pues bien, en una crisis como la que se avecina, en una crisis de producción alimentaria, se va a ver más a las claras cómo resulta vital que todos estos pueblos, los del sur global, también en Occidente es algo que se tiene que plantear, necesitan una soberanía alimentaria. Necesitamos ser menos dependientes de estos flujos internacionales de productos tan básicos como los fertilizantes y apostar por una soberanía propia de los pueblos. Probablemente otros continentes como Abya Yala podrán derivar otro tipo de cereales que se podrían utilizar hasta ahora para combustibles de nuevo a la alimentación humana, pero vuelvo a señalar que tendremos que estar muy atentos a cómo puede afectar esto especialmente
a África, y también tendremos que ver cómo esto evoluciona en el tiempo, porque tal y como señalaba el compañero Julio, a día de hoy se sigue viendo cómo no se puede tener demasiado claro cómo va a evolucionar este conflicto. Si se sigue alargando en el tiempo, sin duda alguna nos podremos encontrar en una situación realmente complicada para la soberanía alimentaria de diferentes pueblos. Daniel, y al profesor Julio también les pido que se mantengan en la pantalla de Telesur y del mapa, porque vamos a marcar una pausa, pero vamos a sumar también más datos de inmediato con nuestra escala. Y vamos a destacar de inmediato una caricatura. En esta aparece el gobierno de Irán, que rechaza una oferta realizada por Estados Unidos para un alto al fuego, que refleja las negociaciones. Bueno, la imagen titulada "Cambia la ecuación". La obra se enmarca en un periodo de intensas tensiones donde se reportan ataques y negociaciones entre Irán y Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump, a lo que Estados Unidos pide un alto al fuego. Volvemos a ser como antes, mientras la figura militar rechaza la propuesta. Ahí está el detalle: ni alto al fuego, ni seremos como antes. Ahora nosotros ponemos las condiciones. Así entonces es la postura de la República Islámica de Irán. Con esto vamos a una pausa, ya volvemos con más. Seguimos con más de esta emisión del mapa, sumamos más datos a través de la siguiente foto que expone la parálisis del 97% del tráfico en el estrecho de Hormuz, que también marca un punto de quiebre donde la amenaza iraní de cerrar también el Matbet converge con el giro aislacionista del presidente Donald Trump al exigir que otras potencias aseguren sus propios buques en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos renuncia a su rol histórico de garante naval, disparando los costos energéticos y deteriorando también la confianza de sus aliados. De hecho, este enfoque transaccional deja un vacío de poder que Irán aprovecha como arma política también, poniendo en riesgo la estabilidad del crudo. En lugar de patrullas navales, el nuevo orden logístico prioriza la compensación económica sobre la seguridad estratégica, dejando el comercio mundial en una incertidumbre crítica sobre quién garantiza hoy la libre navegación en el área del Golfo Pérsico. Seguimos esta conversación y lo hacemos de inmediato con el doctor y profesor Julio Gambina. Profesor Julio, en el estrecho de Hormuz pasa buena parte del gas y del petróleo del mundo que se consume a diario, como ya hemos mencionado, pero al parecer esta no sería la única vía que puede ser bloqueada. También está la del Cuerno de África, que se comunica directamente a través del Mar Rojo con el Canal de Suez. Profesor, por aquí también transita, aparte de energía, mercancías diversas desde los mercados asiáticos, particularmente los provenientes de China, que también significaría que otras naciones que, por ejemplo, también apoyan a la República Islámica de Irán, aprovechen también y digan, bueno, por acá también vamos a tomar la decisión soberana de impedir que el tránsito de mercancías sirva para alimentar, por ejemplo, al régimen sionista de Israel, como se ha hecho en anteriores oportunidades por parte de Yemen. Bueno, creo que el tema del tránsito de mercancías es un tema fundamental que nos lleva incluso a la constitución originaria del orden capitalista. Hay que pensar que el capitalismo consolidó una perspectiva de desarrollo mundial con el descubrimiento, conquista y colonización de América. Digamos, darle un carácter universal al sistema mundial. Y lo que estamos viendo ahora, no solo por este conflicto en Oriente Medio, sino que en los últimos tiempos han crecido las rutas alternativas, por ejemplo, las rutas comerciales del Ártico, y que tienen como principal protagonistas nada menos que a China y a Rusia, porque tiene que ver con el carácter de gran productor de mercancías que ha desarrollado China en el último tiempo, y la potencialidad nuclear afectada al transporte marítimo que tiene Rusia, y una China asociada están generando nuevos mecanismos de tránsito
de mercancías a nivel global y por lo tanto me parece que la cuestión de fondo es que lo que estamos asistiendo, más allá del fenómeno visible que es la guerra con las amenazas nucleares, aunque Estados Unidos dice que no va a usar el arma nuclear, pero siempre es una posibilidad viendo la situación de desesperación de la cúpula en Washington. Lo que está en discusión es el orden económico mundial que se estableció en 1945. Ahí emergió el dólar como la moneda mundial, a Estados Unidos como la potencia hegemónica, y lo que estamos asistiendo es al final de ese ciclo histórico y claro, todas las incertidumbres que supone conocer cómo termina esto y cómo se abre el juego para otro orden económico mundial, con qué características, con qué calidad de beneficiarios y de perjudicados. Y es un tema que, como se decía recién respecto de la soberanía alimentaria, que es un tema que interesa a todos los pueblos del mundo, porque esta crisis petrolera, vamos a ponerle el título de petrolera, como dijimos, no es lo mismo que la crisis petrolera de los 70, es otra situación, es otro marco, es otro contexto y afecta a los pueblos, por eso incluso la confrontación contra la agresión de Estados Unidos e Israel no solo se produce desde el Estado de Irán, sino que hay una creciente solidaridad internacional, movilización social y confrontación contra esta estrategia que aparece en el territorio de Irán, pero que sin embargo se expresa como contradicciones globales. Así que es un tema sustancial, es un tema de preocupación de la civilización contemporánea y trasciende el tema coyuntural del precio del petróleo, aunque escale todo lo que escale y las rutas de tránsito, de navegación de mercancías. El mundo está cambiando y estos episodios son parte epifenoménica de una cuestión esencial mucho más profunda que es el fin de la hegemonía estadounidense en una transición que habrá que ver cómo evoluciona y cómo se desarrolla. Bueno, precisamente, profesor Julio, ahora que habla de la hegemonía estadounidense, vamos a revisar a través de la leyenda la siguiente expresión de un ex alto funcionario del gobierno estadounidense a nivel militar. Estamos hablando del antiguo comandante de la Quinta Flota de Estados Unidos, John Miller. Allí decía lo siguiente: no garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz pone en riesgo la libertad de navegación global en todo el mundo. Esto decía el ex comandante de la Quinta Flota estadounidense. Seguimos esta conversación con Daniel. Daniel, ¿a cuál derecho a la navegación libre mundial se referirá el antiguo comandante de la Quinta Flota estadounidense si precisamente desde su gobierno se impulsan bloqueos marítimos a otras naciones? Por ejemplo, el que se le impuso a Cuba, el que se le impuso a Venezuela en el año 2019. También es el propio Estados Unidos el que llevó la guerra junto a Israel a Irán. Un Israel que también impone un bloqueo marítimo en contra del pueblo de Palestina a través de la Franja de Gaza. Se trata de un doble rasero sobre esta libre navegación de la que habla este ex alto funcionario del gobierno militar de Estados Unidos. Sin duda alguna, no se puede hablar de libertad ni se puede hablar de ese supuesto mundo basado en reglas cuando lo único que existía hasta el día de hoy era la coacción, el uso militar, la amenaza absoluta del imperialismo estadounidense contra otros pueblos que se negaban a entregar su soberanía o sus recursos a los designios de Washington. ¿Cómo puede un país que secuestra a un presidente, que pone un bloqueo naval sobre la isla de Cuba intentando matar de hambre a su población, un país que participa de un genocidio en Palestina, hablar de democracia o hablar de libertad?
Lo que se está viendo actualmente en Estados Unidos es la desesperación de un imperio que ve que el uso de la fuerza se ha encontrado ya con diversos obstáculos. Se encontró con un obstáculo en Ucrania, con una guerra que no puede vencer, y se encuentra ahora en Irán con otro conflicto en el que se ha embarcado, y todo parece demostrarnos que va a llegar al mismo término, y es a la derrota estadounidense, a no poder cumplir sus objetivos. Probablemente a día de hoy estamos viendo un conflicto que vaya a cambiar el futuro de la humanidad. Estados Unidos parece perder aquí su hegemonía, parece perder la capacidad no solo de imponer sus designios, sino incluso de defender a sus socios. No creo que a día de hoy las monarquías del Golfo estén muy satisfechas con el supuesto escudo protector que les ofrecía Washington, ni creo que países como Corea del Sur puedan olvidar que cuando las cosas se pusieron realmente feas, sus defensas aéreas fueron trasladadas a otros escenarios de combate en los que Estados Unidos lo requería con urgencia. Por tanto, estamos viendo el fin del imperialismo estadounidense, un fin que puede ser realmente doloroso. Esto no podemos perderlo de vista, las víctimas que puede producir esta hecatombe de Washington, pero tenemos que empezar a trabajar ya en un mundo basado realmente en unas reglas de igualdad, en la que los pueblos puedan negociar en los mismos términos, sentados a la misma mesa, sin mentiras, sin imposiciones, donde los recursos de los diferentes pueblos puedan servir para su propio desarrollo, pero también para negociar con total libertad con otros pueblos del mundo. Y en estos claroscuros es donde tenemos que empezar a trabajar para evitar todo el dolor de la caída del imperialismo estadounidense, pero también para construir alternativas. No va a existir ninguna libertad de comercio, ninguna libertad de tránsito marítimo o de cualquier otra forma de tránsito comercial si no existe primero un mundo que renuncie a la violencia, que renuncie a la imposición y que renuncie a la guerra como forma de intentar imponer los designios de un imperio sobre otros pueblos. Esto resulta a día de hoy realmente básico si queremos tener un futuro. Lo contrario será profundizar en una guerra que a día de hoy ya tiene realmente sobre la mesa la amenaza de una escalada nuclear. Daniel, ahora que hablas de este retroceso de parte del imperialismo norteamericano, también quisiera consultarle lo siguiente al profesor Julio. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no aprobó el proyecto de resolución sobre el estrecho de Hormuz. Profesor, le digo esto porque Estados Unidos trató de azuzar también el conflicto o trató de inmiscuir en este conflicto a miembros de la OTAN. Estamos hablando de países de Europa que también tienen capacidad nuclear, y no pudo tampoco a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas involucrar a más países para atacar a una nación, vulnerar su soberanía, como lo ha hecho en contra de la República Islámica de Irán. Entonces, ¿cómo queda también Estados Unidos ante el mundo, ya que no puede convencerlo para llevar a cabo también sus planes de expandir su hegemonía? Bueno, creo que hay algo de impotencia y Estados Unidos está teniendo que reconocer que ya no puede imponer el poder que le daba. Primero, el poder económico productivo que ya no tiene, ya perdió la hegemonía de producción industrial a mano de China. Ha ido perdiendo progresivamente el poder financiero, y lo mencionábamos con que no puede sostener la política del petrodólar, y por lo tanto ya empieza a haber petroyuanes, y por lo tanto pierde su capacidad de presión económica, financiera. Lo que estamos viendo ahora es que es evidente que ya no tiene capacidad de imponer su poder militar, y es la potencia militar más poderosa. Triplica en el gasto militar a quien le sigue, que es China. Sin embargo, tiene límites para instalar su hegemonía militar y empujar a la OTAN y a los países socios de la OTAN a asociarse a este conflicto. Y por lo tanto le queda el último bastión del poder, que es el poder ideológico, el poder cultural, el poder de las ideas. Y en ese plano todavía la presión que ejerce Estados Unidos desde una lógica civilizatoria. Fíjense que lo que él plantea en el ultimátum es: vamos a desaparecer una civilización. La amenaza que están planteando es una amenaza civilizatoria.
digamos que todavía cuenta con un poder mediático global, de empresas transnacionales privadas de comunicación para ejercer su influencia global, su poder mundial. Y por lo tanto lo que esto evidencia es que Estados Unidos en la desesperación acelera su política exterior agresiva, pero tiene límites económicos, financieros, militares, y en todo caso resta para el conjunto de las fuerzas políticas sociales que pretenden un otro mundo posible, dar una batalla ideológica, cultural, para demostrar que otro orden económico-social es posible y no subordinarnos a esta lógica de la política exterior agresiva, ofensiva que está planteando Trump y el gobierno de Estados Unidos. Profesor Julio Gambina, quiero agradecerle a usted y también al colega periodista Daniel Seizo por estas apreciaciones para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima para ambos. Nosotros vamos a avanzar de inmediato con nuestros vectores. Y nuestro radar en el mapa nos refleja 3 claves sobre nuestro tema principal: Asia Occidental, cadena de suministros y el impacto de la guerra. La primera nos habla de una nueva realidad. Frente a la agresión estadounidense-israelí, Irán posiciona que las relaciones de navegación comercial en el estrecho de Hormuz no serán iguales en adelante. Y no solo se trata de un tema netamente comercial, sino de una medida de seguridad integral para el país persa, nación agredida, a la que se intenta imponer un acuerdo totalmente injusto. Tenemos como segundo punto, impacto. De extenderse la guerra en Asia Occidental, se mostraría la disrupción para el mercado energético, con precios más elevados, pero al mismo tiempo se impactaría el comercio de mercancías a nivel global. Consecuencias directas, alimentos más caros e importaciones generales más elevadas. La pregunta, ¿quiénes terminarán pagando este precio? 3, barbarie. En medio de las últimas amenazas de Estados Unidos contra Irán, solo queda mencionar que la Casa Blanca nunca, al parecer, planificó un escenario de diálogo o de acuerdo, sino simplemente imposiciones. Irán es una nación que, al igual que Palestina, se resiste a desaparecer. De esta manera despedimos la presente emisión del mapa. Soy Aaron Romero y, por supuesto, la invitación para que se mantenga usted en sintonía de la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima.